La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres continuamos luchando diariamente por alcanzar la igualdad real. Podemos recordar, por ejemplo, las luchas para que las mujeres tuvieran el derecho a voto. Todavía no hace mucho, fue en 1949 en la Constitución donde se le otorgó a la mujer el derecho a voto. Se le otorgó previo a una lucha de la mujer, porque a veces se dice, bueno, se le otorgó como un regalo. No, los derechos de la mujer no han sido regalos. Y la gran mayoría de las mujeres, las mismas que reclamaban derechos hace 200 años, terminan siendo excluidas incluso el día de hoy. Las grandes mayorías de las mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes y mujeres pobres no han sido beneficiadas o lo han sido muy poco de esas leyes que ampliaron la ciudadanía de las mujeres. Aún estamos en desventaja en el ámbito político, social y laboral. Bueno, ¿por qué una ciudadanía inconclusa para las mujeres? Porque no tenemos acceso pleno a todos nuestros derechos, porque no podemos considerar el tema de la igualdad si no consideramos las diferencias y las necesidades específicas de las mujeres, particularmente, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva. ¿Somos las mujeres ciudadanas de segunda categoría? Evidentemente, las mujeres no somos ciudadanas plenas. El hecho de que tengamos cédula de identidad o de que nos sintamos pertenecientes a una sociedad, que es, digamos, una de las definiciones básicas de lo que es ser ciudadana, eso no significa que las mujeres estemos realmente en un pie de igualdad con los varones. Hoy, en Una Mirada, analizaremos la ciudadanía inconclusa de las mujeres. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la ciudadanía inconclusa de las mujeres. Pues si bien el país ha avanzado mucho en materia de género, de defensa de los derechos de las mujeres, todavía hay muchos pendientes importantes por los que hombres y mujeres debemos seguir batallando para lograr una equidad real en el país y un respeto de los derechos de todas las personas sin distingos de ningún tipo. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad la señora Lorena Camacho de la O, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, ha sido colaboradora de Una Mirada. Bienvenida una vez más al programa. Muchas gracias, Maribel. Quiero felicitar al programa Una Mirada por esta oportunidad y por hacer visible la lucha de las mujeres por sus derechos. Muchas gracias, estamos para servirles. También nos acompaña Jessica Ramírez Achoy, subdirectora de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy agradecida por la apertura de este espacio tan importante y necesario para el debate de nuestra sociedad. Que precisamente se abrió por una solicitud suya. Muchas gracias por la sugerencia. Y también está con nosotros Liliana Castro López, directora del área de la mujer de la Defensoría de los Habitantes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con todas las compañeras. Esperamos tener una jornada interesante hablando sobre los derechos de las mujeres, que es lo que nos une a todas en este momento. Precisamente, Jessica, usted nos escribió y nos propuso este tema, la ciudadanía inconclusa de las mujeres. ¿Por qué inconclusa? Bueno, Maribel, hay tanto que hablar, ¿verdad? Podríamos decir que las mujeres desde el siglo pasado empezamos a obtener muchísimos derechos a través de las luchas que se dieron, por ejemplo, el sufragio, condiciones laborales, acceso a cargos públicos, pero eso ha sido insuficiente para que en la actualidad podamos decir que somos ciudadanas de primera categoría. Actualmente
somos ciudadanas de segunda categoría y cuidado no si de tercera o cuarta, dependiendo de la etnia o la región a donde vivamos. Temas como la violencia obstétrica, temas como la pobreza, el desempleo. Las mujeres ganamos menos salario que los hombres, ¿verdad? Si eso no es un indicativo de que todavía no somos ciudadanos de primera, pues entonces, ¿qué lo puede ser, verdad? Creo que hay muchos temas inconclusos que la sociedad costarricense tiene que debatir, que tenemos como sociedad que reflexionar sobre el estado de nosotras. Por decirte algo, hace unos meses el periódico La República puso como un juego donde ponías los títulos que tenés, los años de trabajar y el género. Entonces yo me meto, pongo, bueno, tengo tales títulos, soy graduada de tal universidad, soy mujer y me da el salario, ¿verdad? Que el mercado me oferta. Pongo que soy hombre y el hombre ganaba 300,000 colones más. No puede ser. 300,000 colones más. Entonces, eso es solo un indicativo muy corto del montón de temitas que podríamos discutir hoy, ¿verdad? Y que podríamos aprovechar. En ese indicativo que das, se habla de que es más o menos el 28% la diferencia entre el salario entre hombres y mujeres en la empresa privada. La empresa o el sector público es diferente porque tenemos ya marcados más cuáles son exactamente los salarios que tenemos, entonces es más difícil que lo hagas. Hay veces sí habla un poco de que hacemos algunas tareas diferentes y nos marcan dentro de una casilla en el sector público y al final terminamos haciendo más y ganando menos, pero va por ahí. Cambio ya en la empresa privada, como vos lo decís, se muestra muchísimo más fácil y sí se habla entre un 28 y un 30% de diferencia salarial. Como decía hace unos días una compañera de oficina, estamos trabajando los 12 meses y ellos trabajan 8 meses, si es por el salario. Sí. Ajá, que marca la En diferencia. términos generales, pues las mujeres sentimos que hemos tenido avances importantes conforme, ¿verdad?, avanzan las generaciones. Pero si uno se pone ¿verdad?, a repasar esos puntos en detalle, nos damos cuenta que en realidad hemos avanzado en algunas cosas, pero en otras que son fundamentales, todavía las luchas hay que darlas. Así es. Bueno, yo pienso que es importante también reivindicar que las mujeres en términos prácticos hemos ejercido ciudadanía, más allá de lo que reconoce la sociedad. Claro. Y eso me parece muy importante reivindicarlo porque tiene que ver con el hecho de que las mujeres hemos sido sujetas políticas y que nos hemos ido ganando a través de luchas muy históricas y muy prolongadas, por cierto, esos derechos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, por lo menos yo apuesto por una ciudadanía basada en el derecho a tener derechos. Y ese derecho a tener derechos pasa inicialmente por un nivel de empoderamiento de las mujeres. Si yo me siento sujeta a derechos, puedo demandarlos, puedo ejercerlos. Lo otro que se da es una brecha entre esa práctica de las mujeres por sus derechos y lo que es el reconocimiento formal de esos derechos. Ahí hay una brecha, diría yo, abismal todavía en este siglo. ¿Y por qué se da esa brecha? ¿Por qué no logramos avanzar a pasos más rápidos? Bueno, yo creo que falta, para mí, el hecho de que no se haya avanzado lo suficiente es que una cosa tan fundamental como que se reconozca que las mujeres somos personas, somos ciudadanas y que tenemos derecho a decidir sobre todas las esferas de nuestras vidas, ese punto está muy asociada a la discriminación que sufrimos en la sociedad por el hecho de ser mujeres. Y creo que hiciste la pregunta del millón, Maribel, en el sentido de que, bueno, ¿por qué no logramos cerrar esa brecha como la quisiéramos? Yo concuerdo con Lore y diría además que hay un tema muy cultural, ¿verdad? Que claro, nacemos en una sociedad que desde que estamos en la pancita nos asigna roles, ¿verdad? Y a veces esos roles, cuando una lo dice en un té de canastilla o con su familia, tal vez una no se da a entender
que esos roles van a determinar qué hacemos y qué no hacemos, ¿verdad? El tema del color rosado para las niñas, el tema del color celeste, ya es un indicativo de hacia dónde tiene que ir. Y si usted no sigue ese camino, pues entonces hay sanciones culturales, ¿verdad? Que pesan. Sí, y tal vez ahí, Jessica, también devolvernos un poco atrás y recordar que muchos, o sea, que está en la historia y por qué estamos ahora en esta lucha. Ustedes como historiadoras y como sociólogas lo saben mejor que yo. Y empezamos en una lucha inicial con el voto. Sí. Y ese fue nuestro camino, a luchar por ese voto, pero igual hemos luchado por los derechos laborales, por la salud sexual y reproductiva, absolutamente por todo desde entonces y haciendo una diferencia porque nos dijeron, ustedes están incluidas, pero no votan. Pero ahora la verdad no votan. Ustedes están incluidas en el salario, sí, pero no les pagan igual. Ustedes, y siempre nosotras estamos incluidas, inclusive esa es nuestra lucha también en el lenguaje, pero al final no estamos incluidas y hay grandes diferencias y hoy por hoy, donde una ve los derechos, al final, para lograr esta ciudadanía, esta lucha de derechos, deberes y demás, llegamos a un lugar como el que trabajo hoy día, el que represento a la Defensoría de los Habitantes, y nos damos cuenta que las mujeres llegan día a día y vuelve lo mismo, y necesito que me defiendan en el trabajo porque estoy embarazada, por la lactancia, necesito que me defiendan por hostigamiento sexual, y entonces es un ejercicio diario de luchas de las mujeres. Entonces yo creo que por eso seguimos nosotras en esta batalla y encontramos a nuestras activistas mujeres y seguimos escuchando las voces de las mujeres porque no encontramos la igualdad aún, sino que va lento, pero esto es histórico y aquí es donde hemos llegado hoy. Hay veces sentimos que damos un paso y tres para atrás, pero la energía y la fuerza y ese empoderamiento de las mujeres que hablaba Lore es el que nos lleva a seguir caminando y a recibir casos y a tratar de entender cómo llegarle a ese otro sector para que respeten los derechos y al Estado y frente al Estado. Sí, la ciudadanía de las mujeres definitivamente es un tema por el que hay que seguir trabajando para que sea una realidad. De eso vamos a seguir hablando aquí en Una Mirada. Quédese con nosotros que vamos a una pausa, pero ya volvemos. La Escuela de Música anuncia la apertura de la primera promoción de la Maestría en Música, con énfasis en piano, para adquirir un mayor dominio técnico y madurez interpretativa en la ejecución de este instrumento. Dirección coral, para profundizar conocimientos en repertorio y técnica vocal. Y educación musical, para los docentes que deseen actualizarse en el manejo de nuevas técnicas didácticas que potencien la creatividad de sus estudiantes. Recepción de solicitudes hasta el 16 de mayo de 2016. Pruebas de admisión del 30 de mayo al 3 de junio. Busque más información en cidea.una.ac.cr o llame al 2277-3389. Continúa usted con Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de la ciudadanía inconclusa de las mujeres, y precisamente uno de esos ejes en los que tenemos pendientes importantes es en el tema de la participación política, pero real. De hecho, en el marco de las últimas elecciones para los gobiernos locales hubo llamado de atención importantes tanto del Tribunal Supremo de Elecciones como de la prensa nacional, en el sentido de que si bien las mujeres somos más de la mitad del padrón electoral, no existió una representación real en los puestos de elección popular y a pesar de que hay legislación al respecto, pues los partidos políticos se resisten a respetar esto. Sí. ¿Cómo lo explicamos? ¿Por qué? Bueno, digamos que hay varias explicaciones, ¿verdad? Yo creo que una que planteaba Jessica también es que hay asuntos culturales que hacen que no se piense que las mujeres podemos ejercer cargos de dirección en todos los ámbitos de la vida. Y de alguna manera esa percepción, digamos, que tiene la gente a la hora de votar, ¿verdad? Porque hay ahí como un cambio. La gente en general dice, qué bueno que fuese una mujer, pero a la hora de ejercer el voto se va más por el partido político, ¿verdad? Entonces ahí hay una distorsión de esa voluntad inicial de querer que haya más mujeres y luego está permeado, ¿verdad? O matizado por su vínculo partidario.
Decíamos en un programa, creo que una mirada anteriormente, que efectivamente sigue siendo un núcleo duro de resistencia a la igualdad y equidad de género los partidos políticos. ¿Eso qué significa? Que en este momento descansa en la voluntad política de los partidos políticos el hecho de garantizar los mecanismos, la educación, los recursos para que haya más mujeres en puestos de decisión. A la hora de promover candidaturas de mujeres, siempre lo hacen en los puestos secundarios. De ahí que no se aplique el encabezamiento ni horizontal ni vertical, y en ese sentido los resultados están anunciados, ¿verdad? Entonces yo creo que la voluntad también del tribunal no tiene que ser nada más una cuestión discursiva, tiene que haber un mayor nivel, digamos, de decisión por parte de este órgano que rige la cuestión electoral. Una Mirada conversó con Margarita Torres, académica de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, sobre este tema. Y ella comentó que este tema político y muchos otros han significado luchas para las mujeres, pero que sin embargo hay muchas luchas que dar todavía para lograr la igualdad de género. Bueno, partiendo de que la construcción de la ciudadanía para hombres y para mujeres es profundamente diferente, y más que diferente, yo me atrevería a decir que es muy desigual, nos hace en cierta forma ciudadanas de segundo nivel. Podemos recordar, por ejemplo, las luchas para que las mujeres tuvieran el derecho a voto, todavía no hace mucho, fue en 1949 en la Constitución, donde se le otorgó a la mujer el derecho a voto. Se le otorgó previo a una lucha de la mujer, porque a veces se dice, bueno, se le otorgó como un regalo. No, los derechos de la mujer no han sido regalos, han sido motivo de muchísimas luchas, incluso donde han quedado vidas de mujeres, sobre todo basados en ideas fundamentales de que nosotras debemos de ser ciudadanas igual que los varones, con los mismos derechos. Bueno, podemos recordar, por ejemplo, que pese a los 60 años que tenemos las mujeres de luchas en la vida política, todavía estamos en un papel bastante secundario, como son la elección recién pasada de los alcaldes. La mayoría de las mujeres participan en condición de vicealcaldesas, los varones en el primer puesto como alcaldes. Es una lucha que debemos continuar para que las mujeres podamos ser y gozar de los plenos derechos políticos como nos corresponde. Sí, definitivamente mucho que hacer en materia de política electoral en el país. Claro, yo siento que Margarita da en el tema de la participación política, o sea, es un tema histórico. Es un tema que se remonta incluso a inicios del siglo XX, cuando las mujeres de acá a Costa Rica, ¿verdad? Porque si fuera a nivel internacional nos vamos más atrás, pero desde acá a Costa Rica ya empieza esa inquietud por participar políticamente, y la formación más adelante del Partido Comunista, etcétera, pues entonces lleva a las luchas sufragistas y desencadenan en la obtención del voto en 1949. El asunto es que eso es insuficiente. Eso sigue siendo insuficiente para la participación política, porque como lo dijiste ahora, no nos visibilizamos. Yo creo que es un tema de poder. ¿Quién tiene el poder y quién no lo quiere soltar, verdad? Tradicionalmente, pues han sido presidentes, reyes, toda una serie de puestos en los que los hombres han estado, y difícilmente que se quiere ceder ese poder. Y no solamente lo digo en función de términos políticos, de cargos políticos, sino ya en la vida cotidiana, en las familias. ¿Quién tiene el poder? ¿Verdad? Porque sentir que soy yo, ¿verdad? El papá, el alcalde, el presidente, el que está ahí, creo que tiene que ver con esa cultura de dominación, diría Pierre Bourdieu, de dominación masculina. Y también tiene que ver con cómo las mujeres
comprendemos llegar al poder. Porque muchas veces no nos animamos a participar, preferimos ser vicealcaldesas, alcaldesas, porque también hay un peso social y hay una responsabilidad que tiene ahí sus mecanismos en la toma de decisiones. Yo creo en ese ejercicio, por supuesto, del poder, que es el que nos rodea, y en asuntos políticos, efectivamente, como decís vos, son los hombres los que han estado ahí. Entonces, en esta lucha que las mujeres han dado, que ahora mencionábamos, la última elección que tuvimos, donde solo el 11% de las mujeres va a estar representándonos, pues sí, ha sido una lucha que inició con la paridad, luego con la alternancia, con la participación, luego la alternancia, la paridad, ahora, como decía Lore, buscando una paridad horizontal, en donde siempre estamos ahí, pero lamentablemente esos puestos son de vicealcaldesas, como dicen ustedes, o de suplentes, en donde lamentablemente no decimos ni siquiera qué es lo que va a pasar, porque no sabemos cuándo salimos a jugar, como dicen, en donde depende del alcalde lo que yo voy a hacer, depende del regidor qué va a pasar con sus suplentes o no, el síndico, igual, siempre estamos de segundas donde nunca sabemos en qué momento se nos da. Y lamentablemente, desde la Defensoría nosotros hemos recibido denuncias en donde se dan los 15 minutos de ley, no llegó, por decirle algo, el regidor, el que le correspondía, la mujer es la que viene a suplantarlo, y entonces, no, un momentito, que el café, que esto, que el otro, no pasa el tiempo hasta que le dan chance de llegar a él, para que ellas no entren. Sí. Entonces llegamos a eso, llegamos a proyectos hoy día que tenemos en la Asamblea Legislativa también, las mujeres están desde vicealcaldesas y demás denunciando el maltrato, la violencia, a los niveles desde la alcaldía. Entonces, llegar no nos es fácil y además cuando llegamos ahí no nos quieren dejar ocupar el lugar que nos ser corresponde. Escuchada, sí, claro. Sobre ese tema comentó para una mirada la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, quien coincide en que las mujeres no tienen los mismos derechos que gozan los hombres en el campo político y que además no tenemos la misma voz que los varones. Evidentemente, las mujeres no somos ciudadanas plenas. El hecho de que tengamos cédula de identidad o de que nos sintamos pertenecientes a una sociedad, que es, digamos, una de las definiciones básicas de lo que es ser ciudadana, eso no significa que las mujeres estemos realmente en un pie de igualdad con los varones. ¿Y hasta dónde las mujeres participamos plenamente? Es decir, hasta dónde efectivamente cada mujer en este país, en Costa Rica, tiene las mismas oportunidades que los varones de ser elegidas. Las reuniones para decidirlo se han desarrollado en horas en que las mujeres no podemos asistir porque las mujeres tenemos doble o triple jornada, así que hay horas en que estamos atendiendo las tareas de los niños pequeños y a esas horas no hay reunión posible para nosotras. Hay unas limitaciones reales, a las mujeres se nos exige en política el doble para terminar reconociéndonos la mitad. Esto nos pone en un papel, en un lugar secundario, en un lugar subordinado, diría yo. No tiene la voz nuestra en política, no tiene el mismo peso que tiene la de los compañeros varones. Nosotros somos puestas un poco en tela de juicio siempre. Las mujeres somos muy emotivas, podemos padecer de ataques de histeria, nos nubla el entendimiento, el corazón, en fin, hay una serie de señalamientos, podríamos llamar descalificadores, que también nos sitúan en ese otro sitio. Esto tendría que ver con la ciudadanía política. Mucho de esto tiene que ver precisamente con esos roles de género socialmente establecidos. Así es. Retomo lo que decía al inicio. Hay una estructura de desigualdad que hace que las mujeres suframos discriminación. Que suframos discriminación en todos los órdenes de la vida, absolutamente, en el privado, en el público, en el personal, en el íntimo. Es decir, esa estructura de desigualdad social no está siendo vista por la ciudadanía formal.
aquí es donde hay también un abismo entre lo que es la situación real, concreta de discriminación que sufren las mujeres con la ciudadanía activa de las mujeres. Y por otro lado, la formalización muy grande de los derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, mientras las mujeres, incluso niñas, jóvenes y adultas, realizamos trabajo doméstico y de cuidado, efectivamente los hombres no lo hacen. Y eso, mientras esta esfera privada no se democratice, digo yo, ¿verdad? La participación de las mujeres en la esfera pública va a ser más difícil, porque esa desigualdad de la esfera privada también se manifiesta en la esfera pública, como bien decía Patricia, ¿verdad? Es decir, hay efectivamente una desigualdad en estos dos ámbitos, y tiene que ver con el hecho del papel que le da la sociedad a la mujer, de que eso pareciera que lo lleváramos en las células. Ustedes cocinan, ustedes cuidan hijos, ustedes cuidan enfermos, y no es así. Eso en realidad es un papel asignado socialmente a las mujeres. Eso es lo que hay que cambiar. Entonces aquí es donde creo yo que sí, la visión, digamos, de igualdad o de paridad o como principio no encuentra, digamos, una concreción en la sociedad que dé respuesta al papel que la mujer juega en nuestras sociedades. No, completamente de acuerdo con Lore, ¿verdad? Porque los espacios en los que las mujeres podemos participar son diferentes. Yo quisiera comentar una anécdota que tengo de un trabajo que hice con mi tesis de maestría. Precisamente yo estaba estudiando la participación política de las mujeres y me encuentro en un barrio, en el barrio Luna Park, y allá por las décadas del 50-60, hay mucha efervescencia por participar en las juntas progresistas, pero resulta que las mujeres no tenían acceso a esas juntas progresistas, porque la junta se decidía en el seno de la comunidad y siempre había un presidente, un vicepresidente, una secretaria, una vocal, pero las mujeres, y tenían necesidades muy demarcadas en sus barrios, ocupaban cañería, ocupaban asfalto. Entonces sucedió algo muy lindo, ¿verdad? Que las mujeres de ese barrio, de esa comunidad, se organizan y crean el Club de Madres. Entonces en ese Club de Madres ningún hombre iba a entrar, ¿verdad? Porque efectivamente respondía a todo lo que vos estás explicando, respondía a esa idea de la madre que cuida enfermos, que cuida niños, que cuida personas y que ahora estaba cuidando de la comunidad. Y es a través de la organización de este Club de Madres que ellas logran llegar a la municipalidad y logran conseguir el asfaltado, logran conseguir la cañería y un sinnúmero de infraestructura que ellas ocupaban. Entonces, con esto lo que quería era como reforzar esa idea de que las mujeres, para tener espacios, tenemos que ubicarlos dentro de estos roles que nos asignan. De lo contrario, vamos a ser vetadas, ¿verdad? Socialmente, y ahí es donde cuesta que logremos... ¿Qué es la tercera jornada? Sí. ¿Qué es la tercera jornada? Bueno, y esa tercera jornada, que así como venimos hablando de participación política, también queríamos hablar toda de la parte laboral. Claro. Y aquí es donde nuevamente caemos. Entonces, esa inserción a lo laboral, ¿cómo llegamos? Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién nos cuida? A las personas mayores, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a las personas enfermas y demás. ¿Quién está ahí para hacer este papel que solo las mujeres lo venían haciendo? Entonces ahí, y hablando un poquito más de datos, nos han dicho que, que las mujeres trabajamos 37 horas más por semana por hacer este segundo y hasta tercer trabajo en el hogar. Y los hombres, algunos de ellos, los más participativos, andan como en el 15 más o menos de horas extras. Entonces, cuando hablamos de la parte política, cuando hablamos de la parte laboral, cómo conseguir trabajos, cómo estudiar, cómo todo, tenemos que pensar también en esa otra parte. Entonces, esa inserción en el trabajo que nos cuesta, que no es sencilla, porque desde el primer día muchas de las mujeres han sido hostigadas sexualmente y demás, además tenga la carga laboral que todo el mundo tiene y ahora a ver cómo salimos y cómo llegamos a la casa y cómo corremos o cómo desde los teléfonos estamos tratando de organizar a nuestras familias. En esta misma línea, la investigadora de la Universidad de Costa Rica, Montserrat Zagot, considera que la legislación existente no es suficiente para garantizar la equidad de género en el país.
Bueno, sí, en realidad la discusión por la ciudadanía de las mujeres se inicia hace más de 200 años, cuando las primeras feministas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, empiezan a plantear la necesidad de que las mujeres sean incorporadas también en los procesos de construcción de ciudadanía. En este periodo se han hecho una serie de avances, se han conseguido algunos logros, por ejemplo, el hecho de que las mujeres fueran incorporadas en los procesos del voto, el hecho de que las constituciones políticas se modificaron, incluso incorporaron también a las mujeres, una serie de leyes de igualdad, una serie de leyes, por ejemplo, de violencia, de igualdad en diferentes terrenos. El problema es que esas leyes básicamente han beneficiado a las mujeres de clase media alta, a las mujeres urbanas, a las mujeres que ya de por sí tenían más acceso a recursos y la gran mayoría de las mujeres, las mismas que reclamaban derechos hace 200 años, terminan siendo excluidas incluso el día de hoy. Las grandes mayorías de las mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes y mujeres pobres no han sido beneficiadas o lo han sido muy poco de esas leyes que ampliaron la ciudadanía de las mujeres. Bueno, nosotras hemos planteado desde acá y en mis propias investigaciones que las leyes formales, las leyes de participación política, el que existan leyes de diferente naturaleza es muy bueno, es un avance, preferimos que existan a que no existan, pero la exclusión de las mujeres de los procesos de ciudadanía tiene que ver con cosas mucho más profundas y no únicamente con existencia de leyes o no. Se necesita en ese sentido una transformación económica que haga una redistribución de los recursos materiales, de los recursos económicos. Se necesita que las mujeres tengan muchísimo mayor acceso al poder económico, al poder político, al poder simbólico, y si únicamente nos enfocamos en cambiar leyes en el ámbito de lo público, pero no transformamos la vida cotidiana, la vida del hogar, la vida privada de las mujeres, y además tampoco transformamos la estructura económica de la sociedad, poco se va a avanzar. Sí, precisamente retomando, Lilian, eso que usted estaba mencionando sobre la gran responsabilidad que les significa a las mujeres el tema del cuidado y el tema de la doble y hasta triple jornada. También, esto no solo impide que las mujeres salgan en busca de oportunidades laborales, sino que a la hora que buscan trabajo también deben enfrentar una serie de estereotipos de género que prevalecen entre los empleadores, que no les abren las puertas fácilmente a las mujeres, principalmente a las mujeres jóvenes. Efectivamente. Esta serie de estereotipos pasan, como lo mencioné anteriormente, también por el hostigamiento sexual, que es un tema que hoy día, entre las estadísticas que tenemos, hablamos de que el 97% de las denuncias de hostigamiento sexual son de mujeres. Y la gente cree que ocurre solamente cuando ya están trabajando, y no, ocurren desde el momento en que están solicitando el empleo. Entonces ahora resulta que también, si sos bonita, si sos delgada, si vas escotada, si vas con minifalda, si sos un poco mayor, ya no, si, mil cosas se toman en cuenta. Ah, no, por supuesto. Si estás embarazada. Y si tienes hijos, no, si estás embarazada, ya no dentro del inicio la discriminación ya iba a salir, igual que la lactancia. Pero a todo esto también tenemos a las mujeres que les dan el doble discurso. Entonces, si quedas embarazada, felicidades, el abrazo, estás embarazada, qué bueno, pero ya aquí no te queremos. Sería bueno como que trabajes en otra parte. Y entonces, pese a que hay leyes en este momento que protegen a las mujeres, nosotras desde la Defensoría seguimos recibiendo las denuncias de mujeres que están siendo despedidas, no te digo un gran número, pero continúa, que es lo increíble, y en esta etapa en la que estábamos conversando, de cómo todavía no hemos podido cerrar todos los portillos, todavía hay mujeres que por lactancia o por embarazo están saliendo. Y el asunto del cuidado, que oíamos en el video que ahora ustedes pasaron de Montserrat Zagot, nos decía claramente cómo estaban estas diferencias, y un punto importantísimo es el cuidado. El cuidado de las mujeres, el que nos dedicamos horas al cuidado, y muchos lo malutilizan para decir, mejor no contrato a una mujer, mejor no la voy a contratar porque va a estar tan pendiente de la casa, me va a llegar seguramente tarde. ¿Qué edad tiene usted? ¿Está en una etapa todavía productiva? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos no? ¿Su mamá en qué estado de salud? Y resulta que las preguntas a la hora de nuestra entrevista de trabajo no va con lo que sabemos, no van con nuestras capacidades, sino cuál es la familia que viene detrás y a cuál soportamos. Muchas mujeres, como decía Montserrat, jefas de hogar en situación de pobreza en este país, 41% creo, si no me equivoco, ustedes me dirán, bueno, están en este momento
muchas sin trabajo. ¿Por qué? Porque no llegamos a la educación, porque no nos abren las puertas en el trabajo, porque no tenemos quien nos cuide en casa. Entonces yo creo que se han hecho esfuerzos, pero todavía falta y muchísimo. adicionalmente, digamos, a esa situación que planteas, ¿verdad? Está también el hecho de que las mujeres acceden al trabajo, ¿verdad? Se han elevado las tasas de participación al empleo de las mujeres, un 42% más o menos está. Pero esa participación se hace en condiciones de desventaja y de discriminación muy fuerte. Es decir, las mujeres siempre ocupamos el escalafón más bajo en todas las ramas laborales, casi, ¿verdad? Hay algunas muy pocas que no, pero en la gran mayoría, entonces hay segregación laboral también, ¿verdad? Porque entonces no ocupamos los puestos de toma de decisión, montones de mujeres en la base y pocas, digamos, en la toma de decisiones. Eso es una realidad en lo laboral, en lo político, en lo social. Y a la hora en que esta mujer logra incorporarse al mercado laboral, pues tampoco tiene una red de apoyo socialmente definida, que no sea solo su responsabilidad, para que pueda trabajar tranquilamente, tener una pareja que le apoye con sus hijos o, ¿verdad?, un Estado que le pueda brindar el apoyo necesario para que sus hijos estén en un ambiente adecuado de crecimiento mientras su madre se desarrolla profesionalmente. No, al final todo recae en la mujer y es ella la que tiene que ver qué hace con sus chicos cuando se va para trabajar. Pero vamos a hablar de esto más adelante, vamos a una pausa y ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de la ciudadanía inconclusa de las mujeres. Hemos hablado sobre varios temas, pero uno que también sigue siendo muy importante, el rezago que tenemos es en el tema de salud sexual y reproductiva. Sobre este y otros temas, Una Mirada conversó con Larisa Arroyo, académica del Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA, quien explicó que las mujeres tenemos todavía muchas cosas inconclusas, sobre todo porque no recibimos la misma atención en los campos laborales y sobre todo de la salud. Bueno, ¿por qué una ciudadanía inconclusa para las mujeres? Porque no tenemos acceso pleno a todos nuestros derechos, porque no podemos considerar el tema de la igualdad si no consideramos las diferencias y las necesidades específicas de las mujeres, particularmente, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva. Ejemplo, todo lo relacionado con la maternidad, con la lactancia, con los accesos a servicios de salud y los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Tiene un impacto directo sobre el acceso de las mujeres a puestos, por ejemplo, laborales, mantenerse en puestos, número 1, que las contraten, número 2, que se mantengan y número 3, que puedan acceder a esos puestos de decisión, ¿verdad? ¿Por qué de esta forma? Bueno, es muy simple, los hombres no tienen que complicarse con atender a la familia, no tienen que preocuparse por una doble o una tercera jornada, ¿verdad? Y eso significa necesariamente que si no garantizamos el acceso de las mujeres, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el tema de maternidad, por ejemplo, los derechos de lactancia, los procesos, digamos, de descanso y demás, pues eso afecta no solo en la salud personal de las mujeres, sino también en su desarrollo pleno, su desarrollo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en todo. Bueno, han habido avances definitivamente. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos una normativa bastante particular, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde las mujeres quedan embarazadas y no pueden tener su derecho, como aquí, ¿verdad?, esos meses para poder atender el embarazo y, por otro lado, también en los primeros meses cuando nace la criatura, ¿verdad? Eso definitivamente nos dice que Costa Rica tiene derechos que no se reconocen en otros países. Lo mismo con el derecho a la lactancia, una hora en el trabajo y demás. No obstante, no es suficiente. Siempre sobre el tema de salud sexual y reproductiva, el tema de la violencia obstétrica también saltó a la agenda nacional recientemente. Sobre ello, la académica e investigadora de la Universidad de Costa Rica, Gabriela Arguedas, considera que hay mucho que hacer en esta y otras materias. Bueno, el problema de la violencia obstétrica es un problema
muy antiguo en realidad, en términos históricos, pero que hasta hace recientemente poco tiempo hemos logrado verbalizar y conceptualizar como una forma de violencia y en los términos en los que yo utilizo dentro de mi investigación, además como una forma de ejercicio de poder disciplinario y de poder patriarcal, que es el término de poder obstétrico. Es una forma de violencia que se da en el campo institucional de la atención de salud, pero que tiene que ver con cómo una sociedad ha internalizado la lógica patriarcal dentro de las instituciones del Estado. Por eso es un problema tan complejo. Y efectivamente es una forma de violencia que simbólicamente, digamos que refuerza la idea de que las mujeres no tenemos propiedad o derecho sobre nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Entonces es una de las reclamos, digamos, fundamentales de ciudadanía, es el de autonomía, ¿sí? Soy yo quien me gobierno a mí misma. Un ciudadano se da el derecho de decidir sobre sí respecto a los asuntos políticos, económicos y tal, ¿verdad? Por eso se habla de un ejercicio de emancipación, de libertad fundamental. Bueno, pues precisamente eso queda anulado o queda destruido, ¿verdad?, con el ejercicio de la violencia obstétrica. Bueno, las secuelas de la violencia obstétrica tienen en realidad están muy invisibilizadas y poco se ha discutido al respecto. Hasta ahora estamos comenzando a ver más espacios en los que esto se verbaliza, se comenta, ¿verdad? Entonces, durante mucho tiempo ha estado negado que hay una secuela vinculada, una serie de secuelas vinculadas con la violencia obstétrica. Mucho que hacer en materia de salud sexual y reproductiva. Sí, tocan temas tan diversos y tan importantes. El derecho a la maternidad, reivindicar aquí que no todas las mujeres nacen para ser mamás, a pesar de que eso es lo que nos dicen. Y también que hay mujeres que quieren ser mamás y por la falta de apoyo, ¿verdad?, de la sociedad, que tiene una responsabilidad directa sobre el cuidado y atención adecuada de esos nuevos ciudadanos y ciudadanas, tampoco hay acceso a eso. O sea, las mujeres terminan decidiendo cuántos hijos tienen, si los tienen, no tanto por si quieren o no quieren, sino también por el hecho de cuántos chicos puedo mantener o no, o sobre todo cuántos puedo cuidar. Claro. Va en las dos vías, ¿verdad? Ajá. Dentro de esa ciudadanía, esos derechos de lo que ustedes hablan, si queremos o no tener bebés, y si queremos, cuántos queremos. Y si no, si nos pueden también dar los medios porque queremos tener y no podemos tener, que es el caso hoy de fecundación in vitro. El caso que hablaban ahora de violencia obstétrica, también. Entonces resulta que muchas mujeres, hasta que recientemente se toma el tema, pese a que es histórico, se dan cuenta que lo que vivieron en su momento a la hora de tener sus niños y sus niñas no era normal y no era natural. Así no tenían por qué tratarlas o X cosas, no tenían que hacerles o aplicarles ciertos medicamentos para inducirlas al parto. Entonces también es que las mujeres puedan reconocer en este momento cuáles son sus derechos. Porque para contarles un poquito, en el caso de violencia obstétrica, desde la Defensoría, cuando abrimos el caso que teníamos, cuando nos damos cuenta del caso de la señora que tiene su bebé en el servicio sanitario, por el correo empezaron a llegar cientos de mensajes de las señoras contando sus historias de vida y que cómo ellas creían que eso era natural, o sea, así tenían las mujeres, literalmente con dolor tenía que ser y con sufrimiento lo natural. Yo tengo mucho que contar al respecto, pero lo voy a hablar en agosto. Yo creo que es importante decir que con este recorrido que hemos hecho, ¿verdad? Es decir, realmente no solamente es una ciudadanía inconclusa, es muy restringida para las mujeres, ¿verdad? Es inconclusa, es restringida. Yo creo que la ciudadanía en pleno siglo XXI todavía es una ciudadanía en disputa. Las mujeres estamos disputando nuestra ciudadanía todavía con luchas muy fuertes. Y en esta última década de los 90 y la del 2000, hemos tenido que luchar también por poner en el centro nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo de las mujeres, nuestro ser mujeres, está en este momento en la posibilidad de ampliar los derechos de una manera inusitada de todos los siglos anteriores. Es decir, la sexualidad, el derecho a la maternidad, el derecho a decidir sobre todos los aspectos que tengan que ver con nuestro cuerpo, ¿verdad? Es decir, eso es efectivamente
para mí en este momento una de las líneas fundamentales que nos empieza a apuntar la ciudadanía construida por las mujeres y otros colectivos también de diversidad sexual, los que nos apuntan y nos dan una dirección muy clara de esta necesidad de ampliar muchísimo más el ámbito de la ciudadanía. Y es que un poco lo decía Gaby Arguedas, ¿verdad? La autonomía del cuerpo, porque precisamente creo que ese es el tema de la actualidad, el cuerpo, cómo manejo yo, cómo tomo decisiones sobre mi cuerpo y cómo eso me lleva a ser sujeta de derechos, ¿verdad? Porque de pronto tener un parto deshumanizado no se veía mal, pero ahora sí nos estamos dando cuenta que está mal y que además hay derechos que tenemos que pelear, no solo desde las universidades o las academias, ¿verdad? No, y el tema de la salud. Tenemos en Costa Rica índices muy importantes de cáncer de mama, de cáncer de útero, cosas que son detectables, prevenibles con el tiempo, y nuestras mujeres se enteran de estas cosas, la buena parte cuando ya está presente la enfermedad, cuando deberíamos desde la infancia ser instruidas en la importancia de conocer nuestro cuerpo y al mismo tiempo tener los mecanismos y tomar las decisiones para cuidarlo adecuadamente. Claro, es tomar las riendas sobre nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo siempre ha sido como utilizado. un tabú. Fue utilizado en las guerras y sigue siendo utilizado. Es la forma de lograr que el enemigo haga X cosa tomando el cuerpo de las mujeres. Entonces, desde ahí, y hoy por hoy yo creo que Costa Rica lo está viendo y las mujeres están luchando por sus derechos, tanto así que tenemos ahora la sentencia de la Corte Interamericana con fecundación in vitro. Sí. O sea, estamos luchando por los derechos, estamos luchando por una guía terapéutica de un artículo 121 del Código Penal que está ahí dormido, que no podemos utilizar. ¿Y de qué nos sirve un artículo si no lo podemos utilizar? Entonces, y ahí es donde las mujeres demandamos de la caja. Y demandamos de la caja de que hagan sus guías, que hagan sus protocolos, demandamos del Estado, y cuando digo Estado lo digo en general, hablo de Asamblea Legislativa, Poder Judicial y demás, fecundación in vitro. Ya tenemos que llegar hasta ahí, vamos a favor, otra vez nos devolvemos, avanzamos un poquito, otra vez nos devolvemos. ¿Y cuántos años llevamos ya en esto? O sea, ¿cuántos años sin que en Costa Rica se practique la fecundación in vitro y que las mujeres tengan que ir algunas fuera del país y las demás discriminadas y que no tienen dinero se quedaron aquí con su ilusión de ser madres porque no pudieron salir, porque el Estado no les está dando ninguna regulación? Para cerrar el programa, ¿cuál consideran ustedes que sería la principal recomendación para las mujeres y los hombres que quieran apoyar que tanto las mujeres como cualquier otro grupo que esté viviendo en discriminación pueda avanzar hacia una ciudadanía conclusa, completa? Bueno, la que ha sido la histórica. Yo creo que ya hay historia, ¿verdad? Empezamos este programa diciendo las luchas de las mujeres por sus derechos es una lucha histórica. Las mujeres tenemos que seguir activas. A pesar de esta situación de discriminación, tenemos que tener la esperanza que con la lucha avanzamos. Y es una lucha permanente. Las mujeres hemos construido derechos diferentes. Hemos construido y ampliado derechos que no teníamos, como hemos dicho ahora en esta conversación. Los movimientos de mujeres, las organizaciones de mujeres, las instituciones de mujeres y también todos los apoyos activos, de ciudadanía activa de los hombres por los derechos también de las mujeres van a ser claves para poder avanzar de mejor manera. Yo creo que rebelarse, no callar. En ningún momento callar. Creo que las mujeres tenemos que hablar, que ser incómodas, que ser esa piedrita en el zapato, en cualquier situación en la que estemos, en un colegio, pidiendo tener acceso a métodos anticonceptivos, en la clínica, en el EVAIS, cuando me van a examinar. O sea, hay que hablar, hay que exigir, no quedarse calladas. Pues yo me uno a las compañeras, efectivamente, las organizaciones de mujeres, el unirnos, pero también, como vos lo decís, tenemos que luchar y seguir luchando, pero también entender que hay normativa y a nivel internacional, que hoy día lo estamos viendo, como dije anteriormente, con fecundación in vitro, pero tenemos convenciones riquísimas en que ampararnos. Entonces muchas veces creemos que no hay en qué, porque el país no tiene una norma, pero resulta que sí hay normas internacionales que tenemos que acatar y podemos verlas como amigas para la defensa y la lucha de las mujeres, como es la CEDAW, como es Belén do Pará. Entonces yo creo que también es
unirnos, dar la lucha y además ampararnos en este momento en mecanismos internacionales. Claro, y trabajar en procesos de educación y culturales que realmente lleven a esos cambios, que nos incluyan a todos y a todas, porque al final es una misma sociedad en la que todos compartimos. Ya el programa se nos termina, es un tema del que quisiéramos hablar y hablar, pero cuando el tema es bueno, siempre nos pasa esto. Les agradezco mucho su participación y a ustedes por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Les invito a buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.